Hay una historia secreta, una que no se cuenta en los libros de texto. No es una historia de banderas, de reyes o de religiones. Es la crónica de una guerra silenciosa, una guerra de ideas que lleva siglos librándose, y que hoy, en este mismo instante, está definiendo el futuro de todos nosotros. Nos hicieron creer que el poder verdadero nace de los ejércitos, de las conquistas, pero el poder que somete continentes enteros sin disparar un solo tiro, no nació en la tierra, nació en el agua, en los oscuros y putrefactos canales de Venecia. Ahí se gestó el arma de control definitiva. Fue allí donde una oligarquía de mercaderes tuvo una revelación. Un imperio no necesitaba castillos ni campos de cultivo. Descubrieron algo muchísimo más poderoso: la capacidad de crear dinero de la nada y prestarlo con interés. La usura, perfeccionada como un veneno. Un imperio de papel, un fantasma, construido sobre la deuda y la sangre de otros. Pero los imperios parásitos, como los virus, no echan raíces, mutan. Cuando Venecia empezó a decaer, esta oligarquía movió su centro de operaciones. Primero fue a Ámsterdam, donde pulieron sus métodos. Y después, la jugada maestra, la conquista de una isla, Inglaterra. Al crear su banco central privado en 1694, el virus veneciano se convirtió en el Imperio Británico. Y claro, todo imperio necesita una coartada, una justificación moral para su saqueo. Los británicos financiaron la suya y la llamaron la riqueza de las naciones. Adam Smith no fue un científico, fue el autor del manual de operaciones del imperio. El supuesto libre mercado era en realidad una orden disfrazada de teoría económica. Ustedes, el resto del planeta, no construyan fábricas, limítense a darnos sus recursos. La industria es monopolio nuestro. Pero del otro lado del océano, en unas colonias rebeldes, estaba naciendo una idea completamente opuesta, una herejía, contra el imperio de la usura. Una doctrina que afirmaba que la riqueza no es el oro, no es un papel. La riqueza es la capacidad de la mente y de las manos humanas para transformar el mundo. Así nacía el sistema americano de economía física. El choque era total. Para el sistema británico, una nación era rica si acumulaba papeles en una bóveda. Para el sistema americano, una nación era rica si era capaz de construir ferrocarriles, de generar energía, de aumentar la productividad de su gente. Era, y sigue siendo, la guerra eterna entre el financista y el ingeniero, entre el parásito y el productor. Esta idea revolucionaria fue la obra de genios que vieron el engaño. Gottfried Leibniz, que entendió que la única fuente de riqueza es el conocimiento. Alexander Hamilton, que diseñó un sistema de crédito público para industrializar. Henry C. Carey y Friedrich List, que desarrollaron la ciencia del proteccionismo. Y ya en el siglo XX, Lyndon LaRouche, que llegó a modelar matemáticamente cómo el sistema británico lleva de forma inevitable al colapso. El imperio supo desde el primer minuto el peligro que esto representaba. Si esta idea de soberanía económica se expandía, su control global se derrumbaría. Por eso, cuando la semilla de la economía física empezó a brotar en Sudamérica, su respuesta fue inmediata y salvaje. El Paraguay de los López fue la prueba viviente de que el sistema funcionaba. Sin deberle un solo centavo a la Banca de Londres, construyó la primera fundición de hierro y los primeros ferrocarriles del continente. Era un faro, un mal ejemplo intolerable, y por eso fue aniquilado. La guerra de la Triple Alianza no fue un conflicto regional, fue una ejecución geopolítica ordenada y financiada desde la City de Londres para que nadie más se atreviera. Pero casi un siglo después, el desafío volvió a surgir. En la Argentina, Juan Perón tomó esas mismas ideas y las convirtió en política de Estado. Nacionalizó el crédito, nacionalizó el comercio exterior para que las divisas sirvieran a la industria, no a la timba. Y obró un milagro económico. La Argentina, una antigua colonia, pasó a ser acreedora de las potencias europeas. La prueba de que se podía. Avanzamos hasta la segunda mitad del siglo XX. El sistema monetarista, agotado, desafiado, estaba agonizando. Su modelo estaba a punto de reventar. Y fue en ese instante de máxima debilidad cuando ejecutó su golpe más brillante y despiadado. Un verdadero golpe de Estado, contra la realidad misma. Ese día, el gobierno de Richard Nixon, con Henry Kissinger susurrándole al oído, cometió el acto de traición final. De un plumazo, cortó el último vínculo que unía el dólar con la economía real, su respaldo en oro. El dinero dejó de representar valor, se convirtió en un decreto, un acto de fe sostenido únicamente por la fuerza militar. Pero ¿cómo obligas al mundo a aceptar esta moneda falsa? Creando una adicción.
A través de un pacto con la monarquía saudí, crearon el sistema del petrodólar. Cualquier país que quisiera comprar petróleo, la sangre de la economía, estaría obligado a comprar primero los dólares de la Reserva Federal, una demanda artificial, infinita, para su moneda sin valor, asegurando que todo el excedente del mundo terminara reciclado en los casinos de Nueva York y Londres. Con el mundo atado a su divisa, empezó el asalto final. Desataron la globalización, que no fue más que una guerra contra el trabajo. Mandaron las fábricas de Occidente a China para destruir sindicatos y multiplicar ganancias. Inundaron el planeta con productos basura, aniquilando industrias nacionales. La economía real fue reemplazada por una gigantesca burbuja de derivados. Y cuando esa burbuja estalló en 2008, los mismos banqueros que la crearon fueron declarados demasiado grandes para caer y fueron rescatados con el dinero de sus víctimas. Ante este desastre, una nueva esperanza pareció surgir en el este. Nos hablaron de un mundo multipolar. Nos vendieron a los BRICS como la gran rebelión contra el dólar. Pero el imperio, como el virus que es, siempre encuentra la forma de sobrevivir. Y acá llega la pregunta que nadie se anima a hacer en voz alta. ¿Este nuevo bloque está construyendo un sistema distinto basado en la producción o simplemente está pidiendo manejar una nueva mesa en el mismo casino global? ¿Es una liberación o es una ilusión controlada? La evidencia es contundente. El famoso Banco de los BRICS opera bajo las reglas de Basilea III, un marco legal diseñado por los banqueros occidentales para proteger la especulación por sobre el crédito productivo. Y la prueba final, el remate. El yuan chino, lejos de ser un rival del dólar, liquida la mayoría de sus operaciones internacionales en el mismo lugar donde empezó toda esta historia, la City de Londres. No es una alternativa, es solo un cambio de gerente. Y todo esto nos trae al presente, al caos que vemos cada día en las noticias, a una guerra que nos venden como un conflicto de religiones o de fronteras, pero que en realidad es el clímax, la fase final y violenta de esta lucha de 500 años entre dos sistemas que no pueden coexistir. No hay que dejarse engañar por las banderas. La guerra que se está librando en Medio Oriente y que amenaza con extenderse no es entre judíos y musulmanes, no es Oriente contra Occidente. Es la guerra entre la facción que necesita energía barata para la nueva revolución industrial, la de la inteligencia artificial, y la facción que necesita energía cara para mantener con vida a su imperio de deuda. Por un lado, una facción industrialista en Estados Unidos que entiende que sin energía barata y abundante no hay futuro. Y del otro, un bloque que se presenta como antiimperialista, con Irán y China a la cabeza, pero cuyas finanzas oscuras, como demuestran las propias agencias norteamericanas, se mueven a través del corazón del viejo imperio, bancos británicos como el HSBC. Es la guerra entre la fábrica y el algoritmo. Y esta guerra global por la energía, esta guerra por el futuro del sistema económico, tiene un epicentro, un campo de batalla donde todas estas fuerzas chocan. Y no está en Gaza ni en Ucrania, está acá, en el sur de nuestro continente, en la Patagonia Argentina. Su nombre es Vaca Muerta. Acá es donde la estafa se hace carne. Producir nuestro gas, nuestro petróleo, tiene un costo físico real, bajísimo, pero nuestras élites coloniales nos obligan a pagarlo al precio internacional, un número de fantasía, un número que se manipula en las bolsas de Londres y Nueva York con guerras que ellos mismos financian. Nos están robando en nuestra propia tierra, cobrándonos en dólares un recurso que es nuestro. La salida, la única salida, no es técnica, es doctrinaria. Exige el coraje de la insubordinación fundante de la que habla Marcelo Gullo, entender que ningún país se desarrolló siguiendo las recetas del imperio. Exige un rechazo frontal al globalismo financiero, como articula Alexander Dugin. Y exige un plan concreto, como el que plantea Guillermo Moreno, desacoplar nuestra economía de la especulación y fijar el precio de la energía a su costo real de producción, para desatar una ola de reindustrialización. El imperio financiero es un fantasma, una superestructura de algoritmos que se alimenta de la economía real. Pero un fantasma no puede cavar un pozo, no puede fundir acero, no puede programar una máquina. Esas son cosas que solo los seres humanos pueden hacer. Su sistema está muerto, aunque todavía respire. Porque la única riqueza que existe, la única que perdura, es la que nace de la inteligencia y del trabajo.